Primera unidad. Introducción al derecho. Licenciado Tania Aramburo. Objetivos de la unidad. Identificar los diferentes sentidos del terno derecho. Describir los significados más utilizados. Diferenciar al derecho como estructura y función. Definir el concepto de norma. Diferenciar las características de las diferentes normas. Describir las características de las normas. Definir al derecho como función. Diferenciar las normas imperativas de las dispositivas. ¿Qué significa el término derecho? Referencia a diferentes significados. Derecho. Del. Lat. Directum. Recto. Directo. Etimológicamente, palabra, término, significante, que hace referencia a una dirección o un camino. Hace referencia a que la palabra derecho deriva de dirigere, que significaría enderezar, ordenar, guiar. Directo a un punto o tema. Una parte del cuerpo opuesta al lado del corazón. Ubicación espacial en relación a izquierda. Derecha. Una posición de un objeto. A la actitud. Licenciado Tania Aramburo. Significaciones del término derecho. Etimológicamente, del latín directum, directo recto. Un lado del cuerpo opuesto al lado del corazón derecho. Izquierdo. Izquierdo. Derecho. Relación espacial. Dirección. Lugar de un objeto. Posición. Derecho, significados empleados en la materia. Positivo u objetivo ordenamiento jurídico códigos. Leyes ciencia con objeto y método de estudio específico derecho juicio de valor justicia subjetivo facultad de cada sujeto de hacer cosas. Definición de derecho. Para Ulpiano el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Para Kant, el derecho es el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, según una ley universal de libertad. Derecho positivo. Concepto de derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, las personas, y de estos con el Estado. Derecho positivo. Derecho objetivo o positivo. Ordenamiento jurídico, la creación modificación de normas. Leyes que rigen un país, constitución. Es de tipo escrito que se encuentran en códigos, leyes. Reglamentos. Conjunto de normas dirigidas a diferentes sectores, educación, salud, transporte. Licenciado Tania Aramburo. Derecho positivo. Licenciado Tania Aramburo. Derecho como ciencia. Derecho es una ciencia, es un conjunto de conocimientos adquiridos de una manera sistemática. Existen dos tipos de ciencia. Ciencias fácticas, hechos, objetos y tiene un método experimental. Ciencias formales, entes ideales, abstracciones metodológico. Derecho es una ciencia formal que tiene como objeto de estudio la Constitución y las variables que intervienen en la normativa jurídica. Licenciado Tania Aramburo. ¿Qué significa el término derecho? Referencia a diferentes significados. Derecho como juicio de valor. El valor es el conjunto de ideas o ideales acerca de aquello que un grupo de personas considera que algo deberá ser y se enuncia con términos como bueno, malo, justo, injusto, legítimo. El derecho tiene como máximo valor. Licenciado Tania Aramburo. ¿Qué significa el término derecho? Referencia a diferentes significados. Derecho subjetivo. Derecho. Facultad. Que posee cualquier miembro de la sociedad para realizar un acto, gozar de una
cosa. O. Para. Exigir. Una. Prestación. De. Otras. Personas. O. De. La. Colectividad. Al. Estar. Reconocida. Por. La. Ley. O. La. Autoridad. Todo. Ciudadano. Tiene. A la salud. A. La educación. Facultad. Natural. Del. Hombre. Para. Hacer. Legítimamente. Lo. Que. Conduce. A. Lo. S. Fines. De. Su. Vida. Tiene. Derecho. A. Un. Poco. De. Tranquilidad. Licenciado Tania Aramburo. Derecho de acuerdo a las conductas o acciones que va a estudiar y regular. Derecho laboral. Derecho constitucional. Derecho minero. Derecho civil. Derecho penal. Derecho del niño, niña y adolescente. Derecho internacional. Derecho aduanero. Perspectivas del concepto de derecho. Derecho como estructura y derecho como función. Licenciado Tania Aramburo. El elemento que constituye a la norma y el sujeto. Norma, reglas. Enunciados, guías de comportamiento. Solo existe en los seres humanos. Reglas. Representación mental. Diferencia al hombre del animal. Permite pensar, razonar, planificar, recordar. Representación mental. Elemento que constituye a la norma y al sujeto. El lenguaje que está formada por significante diagonal. Significado. ¿Qué es? Es un. Lo ven, lo tocan. Árbol de pino, imágenes de archivo libres de regalías. Solo es una imagen. Imagen de un pino, no es el objeto cero, el pino no está presente, no. Lo vemos, no lo tocamos. Es una imagen que no permite representar mentalmente un pino. La imagen. Un gráfico, una foto es una manera de sustituir objetos, permite tener una representación gráfica mental de ese objeto. Objeto. Árbol de pino, imágenes de archivo libres de regalías. Objeto. Imagen. Significante. Objeto, captado por los sentidos. Representación gráfica, imagen. Representación simbólica, significante, pino que nombra al objeto. Árbol de pino, imágenes de archivo libres de regalías. La existencia de la naturaleza y objetos. El objeto, lo que existe, el objeto, lo que se puede ver, tocar. Representación gráfica, imagen, foto, dibujo. Representación simbólica, el lenguaje, el significante que se usa para nombrar ese objeto. El lenguaje, signo Saussure. Significado, la idea o el concepto mental. El signo. Significante, árbol a diagonal R diagonal B diagonal o diagonal L material árbol. Árbol de pino, imágenes de archivo libres de regalías. El lenguaje permite. El signo permite tener una representación mental del objeto. Sustituir. Reemplazar mental, o simbólicamente la realidad o a los objetos. Señal. Es un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. La señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Ellas obedecen a convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. Señal. Ilustración de prohíbe la señal de los árboles y el uso de hacha. Señal de tráfico, advertencia a obras viales. En el triángulo rojo. El lenguaje permite crear un mundo fuera de los objetos, mundo simbólico. 6. 8 y 8 igual a 16. Ayer. Justicia. El lenguaje permite crear un mundo simbólico. Un nivel abstracto. Quiere decir que solo está en la mente, no
Representa objetos. Un mundo de palabras que permite pensar, razonar, planificar. Expresar lo que se siente. El lenguaje permite crear reglas, normas, solo existen por el lenguaje. Norma. Solo existe por el lenguaje. Las normas existen porque existe el lenguaje. Como los números son abstracciones. Son creadas y existen en la mente de uno varios sujetos. Una cadena de significantes que tiene un sentido y que constituyen reglas. Las normas son reglas enunciados, no son acciones, determinan conductas. Son pensadas, son dichas transmitidas verbalmente o escritas. Las normas dejarán de ser válidas si solo son dichas y no acatadas. O cumplidas. Diferencias entre norma, conducta. Castigo. No es lo mismo las reglas o normas que conducta y el castigo. La norma es un enunciado interiorizado por el sujeto, le permite entender lo que debe hacer o debe abstenerse. Las normas son enunciadas que establecen una sanción en caso de incumplimiento. Cumplimiento de horario. La conducta es una acción, es todo lo que el sujeto hace, toda respuesta a un estímulo. El castigo es un condicionamiento, es una acción, estímulo que no provoca entendimiento, sino miedo. Concepto de norma. Norma, deriva del latín norma, que se refería a una escuadra, regla que usan los carpinteros para medir que las piezas cuadren entre sí formando un ángulo recto. Etimológicamente, la palabra norma refiere al tipo de relación que deben establecer los sujetos. Las normas son enunciados, reglas que imponen o determinan conductas. Reglas o precepto que se debe seguir y se debe ajustar en un comportamiento, obra, tarea, quehacer. Licenciado Tania Aramburu. Concepto de norma. Toda norma impone un deber ser, de acuerdo con lo que cada sociedad o cada individuo ven como deseable, para su propia vida y para la de los demás. Generalmente las normas coinciden. Por ejemplo, robar es reprobado por las costumbres, por la ética, por la religión y por el Estado. El objetivo de las normas. Las normas sirven para lograr el orden y la paz social, para tener una mejor convivencia. Las diferentes reglas o ideales, valores que tienen los sujetos, el no acatamiento a sus propias normas, la dificultad de cumplir. Las normas sociales obligan a que existan las normas judiciales. Características de las normas. Las normas pueden ser autónomas o heterónomas. Autónomas. Si son establecidas desde el propio individuo que se las impone, dependen de la voluntad del sujeto, es lo que ordena su propia conciencia. Heterónomas. Si las normas son establecidas por otros sujetos para que uno las cumpla. Las normas pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales. Alguien está obligado al cumplimiento de la norma, pero no hay nadie que pueda exigírselo. Bilaterales impone deberes y concede facultades, hay una persona que debe cumplir y hay quien pueda exigírselo. Características de las normas. Interiores o exteriores. Interiores. Regula los pensamientos, deseos, ideales que solo se encuentran en la mente del sujeto, ningún otro externo las puede controlar. Exteriores, regula las acciones, lo que el sujeto hace, debe adecuarse a lo establecido por la sociedad, cultura o el gobierno. La sanción es interna o externa. Es interna cuando el sujeto no cumple con sus propias reglas, surge el remordimiento o sentimiento de culpa. Es externa cuando la sanción es impuesta fuera del sujeto, ya sea por la sociedad o por las instituciones de hacer cumplir la ley. Características de las normas. Incoercibles. Coercibles. Incoercibles no te pueden obligar a realizar ciertas acciones. Coercibles te pueden obligar a cumplir la norma. Tipos de normas. Normas sociales.
Normas culturales. Normas subjetivas. Normas morales. Normas divinas o religiosas. Normas jurídicas. Normas sociales. Son enunciados, reglas guías de conducta, son verbales. Determinas la conducta del sujeto en un entorno social. Pauta conductas externas, maneras o formas de vestir, hablar, lugares a acudir, la manera de saludar. De comer. Creadas por un grupo social, dirigida para esos miembros. Se originan de manera espontánea, no son institucionalizadas, no requieren formalidades para su creación y modificación. La sanción puede ser la pérdida de prestigio, el rechazo social, la segregación, la exclusión. No se usa la fuerza física para hacer cumplir la norma. Normas culturales. La cultura es todo lo que el hombre ha creado para poder adaptarse a la naturaleza, son los objetos y medios creados para subsistir y satisfacer sus necesidad, herramientas de trabajo, objetos de cocina. Son usos y costumbre que se transmiten de generación en generación, son enunciados, reglas guías de conducta, son verbales que se convierten en tradiciones. Determinas la conducta del sujeto en torno a usos y costumbres. Pautas conductas externas, que le permite mantener una relación particular con la naturaleza. Creadas por las personas que pertenecen a un lugar específico y son dirigidas a esas personas que pertenecen a ese lugar. Se originan de acuerdo a sus necesidades en relación a la naturaleza. El castigo es originado en la naturaleza. Normas subjetivas. Son reglas guías de conducta, impuestas por el propio sujeto que se autoimpone, son autónomas. Determinas la conducta del sujeto en un entorno a sus ideales. Pauta pensamientos, actitudes, se van modificando de acuerdo a las experiencias de los propios. Se entiende a estas normas como la conciencia que provoca una sanción. La sanción es interna y se presenta como remordimiento y sentimiento de culpa. Gracias.